Soy Diego Valadez, yo soy residente de Medicina Interna del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, y el día de hoy vamos a ver síndromes de preexcitación. Quisiera agradecer al doctor Eric Alexanderson por invitarme a formar parte del curso. De manera breve, el contenido de esta clase consta de un caso clínico, de la definición de los síndromes de preexcitación, veremos a Wolff-Parkinson-White, las fibras de Mayheim, el Lone-Ganong-Levin y las conclusiones de la clase. Comenzaremos con un pequeño caso clínico. Estás en tu primera clase del curso de electrocardiografía clínica y el profesor lleva un electrocardiógrafo para que los alumnos se tomen un electrocardiograma y lo analicen. Así lo tomas y al tomar el electrocardiograma de tu compañero, notas que el siguiente QRS en el trazo. Noten aquí en esta imagen, mientras que el QRS de tus otros compañeros se ven como la imagen de la derecha. Tomen ahora un momento para ver cuáles son las diferencias del QRS de tu compañero con la del QRS normal de las demás personas. Tu compañero nota tu cara de preocupación al ver su electrocardiograma. Así, te arrebata su trazo de electro y te hace las siguientes preguntas. ¿Qué le sucede a mi corazón y por qué se ve así mi electro? ¿Necesito algún tipo de tratamiento? ¿Crees que esto sea peligroso o me predisponga a algún evento cardiovascular? Y pues para poder responderle las siguientes preguntas, tú afortunadamente ya tuviste esta clase y se las puedes responder. Vamos a definir a los síndromes de preexcitación de dos maneras. Uno es por una parte fisiológica, que definen a los síndromes de preexcitación cuando una parte o todo el músculo cardíaco se activa a través de una vía accesoria congénitamente anómala de forma más precoz que si lo hubiera hecho por la vía normal de conducción de estímulos. Y una definición electrocardiográfica que define a los síndromes de preexcitación como la presencia de un intervalo PR corta asociado comúnmente, pero no siempre, con una onda delta. Aquí, en esta figura del libro del doctor Alexanderson, recordamos cómo se lee el ciclo cardíaco en el electrocardiograma. Tenemos aquí las ondas P y el QRS, que van a ser las partes más importantes en los síndromes de preexcitación. Recordemos que los intervalos incluyen a las ondas, mientras que los segmentos las excluyen. Aquí, importantemente, como vimos en la definición, veremos que los intervalos PR están acortados. La duración normal del intervalo PR, para que recuerden, es de 120 a 200 milisegundos, o si prefieren verlo en cuadritos, es de 3 a 5 cuadritos. ¿Qué comprende el intervalo PR? Es la onda P, que es la despolarización de las aurículas, y el segmento PR comprende la pausa fisiológica que existe cuando el impulso de las aurículas viaja a los ventrículos a través del nodo auriculoventricular, que normalmente causa esta pequeña pausa que la vemos representada en el electro como el segmento PR. Y en los síndromes de preexcitación vamos a ver que este intervalo está acortado y va a durar menos de 120 milisegundos o menos de 3 cuadritos. Vamos a comenzar hablando del Wolff-Parkinson-White. En el Wolff-Parkinson-White vemos que es el resultado de una vía de conducción accesoria, como vemos aquí en esta imagen representado con el 2, que se llama el haz de Kent, en la cual se vincula directamente a las aurículas con los ventrículos y nos vamos a saltar el paso fisiológico hacia los ventrículos por el nodo auriculoventricular, ya que vamos a discurrir gran parte de esta despolarización por la vía accesoria o el haz de Kent. Aquí en esta imagen vemos cómo en los pacientes que padecen de Wolff-Parkinson-White, el impulso eléctrico del corazón comienza como en las demás personas, en el nodo sinusal, viaja en las aurículas, estas se despolarizan de manera normal, pero a la hora de llegar al nodo auriculoventricular, una parte de la despolarización sí pasa por aquí, pero otra gran parte viaja a través del haz de Kent, que no tiene la pausa fisiológica, y entonces vamos a ver cómo una porción de los ventrículos se despolariza a través de la vía fisiológica del nodo auriculoventricular, mientras que otra gran parte también se despolariza por este haz de Kent, que no tiene la pausa fisiológica. Esto, ¿cómo lo vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver que tenemos, como lo vemos aquí en este diagrama, un PR, un intervalo PR corto. Este intervalo PR se debe aquí justo tenemos una P normal, y aquí, ya que comienza el segmento PR, tenemos esta pequeña muesca que se llama una onda delta. Esta onda delta representa la despolarización de los ventrículos de manera anómala por la vía accesoria. Así se ve como esta muesquita.
Esta muesca va a hacer dos cosas. En primero, se va a comer parte del segmento PR, que va a cortar el intervalo PR, y también va a ensanchar el QRS. Así tendremos QRS anchos, ¿no? Que normalmente miden menos de 100 milisegundos. Aquí por lo general medirán más de 120 milisegundos, o sea, más de 3 cuadritos, como lo vemos en esta imagen. Además, como la despolarización de los ventrículos es anómala, ya que sucede por dos vías, la repolarización de los ventrículos, que se representa por la onda P, también va a ser anormal, y esta suele ser opuesta al complejo de mayor tamaño del QRS. Aquí es positivo el complejo de mayor tamaño, entonces aquí la onda es negativa. Sin embargo, esto puede variar. Aquí entonces, regresando al caso clínico, vemos el complejo QRS y el ciclo cardíaco electrocardiográfico de nuestro compañero. Vemos aquí como tenemos una onda P normal, pero justo cuando va a comentar el segmento PR, tenemos esta pequeña muesca que, como lo vemos aquí en el diagrama, se trata de una onda delta, que aquí justo cuando va a comenzar el segmento PR tenemos la onda delta que acorta el segmento PR, de hecho lo deshace por completo y ensancha bastante este QRS, ¿no? Aquí vemos cómo este QRS dura 1, 2, 3 cuadritos, o sea, mide un poquito más de 120 milisegundos. Y pues vemos esta onda delta característica, ¿no? Que es esta onda enmuescada. Es muy importante distinguir que existe el patrón de Wolff-Parkinson-White y es distinto al síndrome de Wolff-Parkinson-White. En el patrón únicamente tenemos esta conducción con preexcitación que ya vimos, ¿no? En donde tenemos un intervalo PR corto y tenemos una onda delta. Sin embargo, en el síndrome de Wolff-Parkinson-White tenemos este patrón característico de preexcitación y además se asocia a alguna taquiarritmia. La taquiarritmia más comúnmente asociada en este síndrome son las taquicardias por reentrada auriculoventricular, que suceden hasta en el 80% de los casos del síndrome de Wolff-Parkinson-White. De manera un poco más rara, tenemos a la fibrilación auricular en el 15 a 30% de los casos. Y por último, el menos común es el flóter auricular, que únicamente representa el 5% de estas taquiarritmias. Aquí tenemos un ejemplo de, otra vez vemos el Wolff-Parkinson-White. Aquí me voy a acercar un poquito al D2 largo. Vemos cómo tenemos una onda P normal y justo cuando va a comenzar el segmento PR, tenemos esta onda delta que ensancha el QRS, ¿no? Aquí también lo podemos ver en B1, tenemos la onda P y en el segmento PR justo comienza una pequeña onda delta que ensancha al QRS y vemos una T negativa. Aquí vemos otro ejemplo de Wolff-Parkinson-White, pero aquí noten cómo la onda delta es mucho más ancha. Tenemos una onda P normal, va a comenzar el segmento PR, pero ahora tenemos una gran onda delta, que es todo esto de acá, que ensancha bastante al QRS. Aquí igual vemos cómo tenemos un esbozo de una P y justo cuando comienza el segmento PR tenemos una pequeña onda delta que ensancha al QRS, ¿no? Y vemos como este QRS es mucho más ancho y porque la onda delta es mucho más ancha que la anterior. Noten aquí lo ancho que es este contra lo delgado que es este. Y esto se debe a que a mayor velocidad de la vía accesoria vamos a tener una onda delta y un QRS más ancho. Así, probablemente en el segundo ejemplo que vimos ahorita, vamos a tener una mayor velocidad de conducción por ese haz de Kent y así tendremos una onda delta más ancha y por ende un QRS más ancho. Es posible ver que en estos pacientes pueden tener un patrón de Wolff-Parkinson-White, pero con un PR que dura más de 120 milisegundos, y esto es porque tienen un haz de Mayhem, del cual hablaremos un poquito más adelante. También es importante notar que la capacidad de conducción de la vía accesoria varía. Así podemos notar que tenemos electrocardiogramas con un patrón normal y con un patrón de preexcitación. Así tenemos tres patrones distintos. Tenemos un Wolff-Parkinson-White intermitente, en donde en distintos momentos de la vida, ya sea semanas, meses o años después, tenemos un patrón normal y después un patrón de preexcitación o viceversa. Podemos tener también un patrón de Wolff-Parkinson-White alternante, en donde en el mismo electrocardiograma vemos el patrón normal y el patrón de excitación. Y de manera rara también existe el Wolff-Parkinson-White con un efecto de concertina, en donde progresivamente vamos viendo cómo se ensancha ese QRS porque cada vez va creciendo la onda delta. Aquí tenemos un ejemplo de un Wolff-Parkinson-White alternante. Miren cómo en el mismo trazo de electrocardiograma vemos aquí cómo tenemos una pequeña P, un QRS ancho y una T positiva, ¿no? Una onda P
un PR normal, un QRS angosto, perdón, y una T positiva. Y aquí estos QRS marcados con esta bolita azul o morada, vemos como ahora tenemos un QRS notablemente más ancho, vemos como la onda T ahora se hace isodifásica, o sea, vemos una repolarización ventricular normal, y ahora vemos como tenemos un pequeño esbozo de una onda P, y luego tenemos una onda delta, un QRS ancho y otra vez una repolarización anormal. Tenemos una pequeña onda P, una onda delta, un QRS ancho y una despolarización anormal. Y luego otra vez se alterna con QRS normales, con ondas P y intervalos PR normales y una repolarización ventricular normal. Es importante notar que hay 3 distintas localizaciones anatómicas de las vías accesorias. El tipo de vías accesorias más común son la tipo A, que suceden hasta en el 60% de los casos. Aquí este haz de Kent va a discurrir por la porción lateral izquierda del corazón. Así como la preexcitación va a nacer de la parte izquierda, esta se va a dirigir desde el lado izquierdo del corazón hacia el lado derecho. Así, las ondas delta en la parte derecha del corazón, que lo vemos como B1 y B2, va a ser positiva, porque hacia allá se dirige esta despolarización de preexcitación anómala. En cambio, las ondas delta van a ser negativas en B5 y B6, o sea, la porción izquierda del corazón, porque se está alejando de allá ese impulso eléctrico. Luego tenemos a las tipo B, en donde ahora el haz de Kent va a discurrir por la porción derecha. Y justo sucede lo contrario que en el tipo A. La preexcitación ahora va a ir desde la derecha hacia la izquierda. Así, de manera contraria, las ondas delta van a ser negativas en la porción derecha del corazón y van a ser positivas en la porción izquierda del corazón. Por último, tenemos a la localización de tipo C, en donde el haz ahora va a discurrir por la porción posterior del corazón y ya que de posterior se va a ir la preexcitación se va a ir hacia anterior, entonces las ondas delta van a ser positivas en todas nuestras precordiales. Aquí es un pequeño ejercicio, si quieren pausar, en donde tenemos aquí un corazón con un corte transversal a nivel de las válvulas y vemos cómo se ve distinto estas ondas deltas en B1, en la porción derecha del corazón, que en B6, la porción izquierda del corazón. Aquí el primer ejercicio es el más fácil, ¿no? Porque vemos que el haz accesorio se empieza de la parte posterior hacia adelante. Aquí recordemos un poco de anatomía. La porción más anterior del corazón es el ventrículo derecho. Así, este es el ventrículo derecho y esta es la válvula pulmonar. Y la porción más posterior es la aurícula izquierda. Así, esta es la válvula mitral, esta es la válvula tricuspidia y esta es la válvula aórtica. Entonces, si vemos que el haz accesorio va de atrás hacia adelante y vemos ondas delta positivas en la porción izquierda o B6 y positivas en la porción derecha o B1, entonces se trata de una localización de tipo C, donde tenemos un haz posterior. Aquí en el segundo ejemplo, vemos cómo el haz discurre desde la parte derecha, aquí cerca de la válvula tricuspida, hacia el área izquierda. Así como nos estamos alejando de la derecha, la onda delta en B1 o en la porción derecha se va a ver negativa y vamos viendo cómo se hace positiva hacia la izquierda y así en B6 esta onda delta será positiva. Esta es una vía accesoria de tipo B, donde el haz nace del lado derecho. Y por último, aquí tenemos un corazón que tiene una vía accesoria que inicia del lado izquierdo y se va hacia el lado derecho. Así como se aleja del lado izquierdo, en B6 veremos una onda delta negativa y vamos viendo cómo en la parte derecha del corazón, en B1, la onda delta se hace positiva. Así tenemos un haz de tipo A que nace desde la izquierda. Aquí tenemos un electrocardiograma completo de un paciente que tiene un patrón de Wolff-Parkinson-White tipo B. Hacemos un pequeño acercamiento aquí a B1 y vemos que B1 es la parte derecha del corazón. Entonces, si es de tipo B, nace en el lado derecho y entonces se va a alejar del lado derecho del corazón y se va a ir hacia el lado izquierdo. Así en B1 notamos estas ondas delta negativas y si nos pasamos a B6, vemos como aquí las ondas delta se hacen positivas, ¿no? Que coincide con lo que vimos en los ejercicios de atrás. Aquí tenemos un caso de un patrón de Wolff-Parkinson-White de tipo C. Noten aquí, por favor, en B1 y B2, cómo tenemos una pequeña muesquita en B1 y B2, que es la onda delta, que es la despolarización anómala de los ventrículos por la vía accesoria, y cómo esta onda delta hace que el QRS se haga ancho, ¿no? Aquí también en B6 es más notoria, ¿no? Esta onda delta se nota mucho más, pero también es positiva.
este paciente se sometió a un proceso de ablación por catéter de esta vía anómala y noten cómo antes de la ablación tenemos esta muesquita que es la onda delta en B1 y B2 y tenemos un QRS ancho, y aquí en B1 después de la ablación ya el QRS se hace más angosto y ya esta muesquita es mínimo. Aquí también lo notamos mucho en B5 y B6, ¿no? Ya aquí tenemos QRS delgaditos a comparación de este QRS ancho a expensas de esta onda delta. Ahora vamos a ver ya específicamente al síndrome de Wolff-Parkinson-White, y la taquiarritmia más común, como vimos hace rato, es la taquicardia por reentrada auriculoventricular. Este sucede porque es un mecanismo de reentrada que se establece en un circuito cerrado, es decir, entre la vía de conducción del ventrículo normal, o sea, por el nodo auriculoventricular, y la vía accesoria, el haz de Kent. Y este circuito cerrado puede acomodarse de dos maneras. La manera más común es que sea de manera ortodrómica, que como lo dice el nombre, drómico de conducción y orto de correcto, es por la conducción correcta. La vía anterógrada, esto significa de las aurículas a los ventrículos, va a suceder por el nodo auriculoventricular, que es la forma fisiológica, mientras que la vía retrógrada, o sea, de los ventrículos hacia las aurículas, sucede por la vía accesoria de Kent. Y en la taquicardia por reentrada auriculoventricular antidrómica sucede justo al opuesto. La vía anterógrada, o sea, de las aurículas a los ventrículos, va a pasar por la vía accesoria de Kent, mientras que la retrógrada, o sea, de los ventrículos a las aurículas, va a suceder por el nodo auriculoventricular. Este tipo de taquicardias suelen estar desencadenadas por una extrasístole, ya sea supraventricular o ventricular. De manera más sencilla lo podemos ver en este esquema. Aquí tenemos un patrón de Wolff-Parkinson-White como vimos antes, en donde la despolarización de las aurículas sucede de manera fisiológica en el nodo sinusal, viaja, se despolariza en las aurículas, y una parte de los ventrículos se despolariza por el haz de Kent, el haz accesorio, y otra parte por la vía fisiológica, ¿no? Por el nodo auriculoventricular. Esta pequeña porción que se despolariza de manera anómala por la vía accesoria nos va a causar una onda delta y un QRS ancho. Aquí tenemos un ejemplo de una taquicardia por reentrada auriculoventricular ortodrómica, o sea que va a discurrir de las aurículas a los ventrículos por la vía fisiológica, el nodo auriculoventricular. Así que aquí imagínense que esta aurícula hizo una extrasístole y que justo la vía accesoria se encontraba en un periodo refractario. Así, esa conducción eléctrica va a bajar por la vía fisiológica, el nodo auriculoventricular, y entonces los ventrículos se despolarizan como siempre, como lo hacen de manera normal, por el nodo AB, y así vamos a tener QRS normales o angostos. Sin embargo, ya que se está despolarizando toda esta parte y llega a la vía accesoria, estas vías, hasta en el 60-70% de los casos, son bidireccionales, así que van a permitir que por aquí mismo se empiece ahora la despolarización de las aurículas. En vez de que sea por el nodo sinusal, va a ser ahora la despolarización auricular por la vía accesoria, y va a ser como un pequeño relojito que en donde está reentrando esta despolarización por la vía accesoria, y pues forma una taquicardia importante con un QRS angosto. Y vamos a tener ahora una P retrógrada tras el QRS, porque ahora la despolarización de las aurículas es de abajo hacia arriba. Por eso se ve una P invertida que nace justo después de la despolarización de los ventrículos. Así es un QRS angosto. No hay ondas delta porque la despolarización sucede por el nodo AB. Y hay P retrógradas después de cada QRS, que son representados por la despolarización auricular desde la vía accesoria. Aquí en cambio vemos una taquicardia por reentrada auriculoventricular antidrómica, en donde sucede justo lo contrario. Ahora, otra vez imagínense que hay una extrasístole auricular, pero ahora la que se encontraba en un periodo refractario era el nodo auriculoventricular. Así, esta extrasístole va a discurrir por la vía accesoria, y al discurrir por la vía accesoria, pues tenemos una despolarización anómala de los ventrículos. Así vamos a ver otra vez un QRS ancho a expensas de una gran onda delta, porque por aquí se está despolarizando el ventrículo. Y pueden o no tener ondas P. Es importante notar que la taquicardia por reentrada auriculoventricular tiene características importantes. Entre ellas, de las más importantes, es que las frecuencias cardíacas pueden llegar incluso a ser de 250 latidos por minuto. Esto se debe a que ya, sobre todo en las taquicardias antidrómicas, en donde la aurícula
el impulso baja de los ventrículos por la vía accesoria, como no hay la pausa fisiológica que está en el nodo auriculoventricular, entonces la conducción a los ventrículos puede ser extremadamente rápida, ¿no? Incluso llegar a ser de más de 200 latidos por minuto. Sobre todo en las taquicardias ortodrómicas podemos ver ondas PES negativas en D1, casi siempre después del QRS, porque recuerden que ahora la despolarización auricular va a ser desde abajo hacia arriba. Y igual en las taquicardias ortodrómicas, el QRS es de características normales, porque recordemos que la despolarización ventricular va a suceder por el haz de His. Y en la antidrómica, el QRS va a ser anchos a expensas de una onda delta, porque ahora la despolarización ventricular en las antidrómicas es por la vía accesoria de Kent. Aquí vemos un ejemplo de una taquicardia por entrada auriculoventricular ortodrómica. Vemos cómo los QRS son relativamente angostitos, ¿no? ¿no? No vemos una onda delta como tal, únicamente se ve un QRS angosto. Y aquí vemos, por ejemplo, aquí en D2, vemos cómo tenemos un QRS angosto y luego tenemos esta pseudo P, esta onda negativa, que representa la despolarización anómala de las aurículas y de los ventrículos. Y vemos cómo es una taquicardia muy importante, ¿no? Aquí vemos cómo, viendo la frecuencia, aquí son 300 latidos por minuto y aquí cae en medio, ¿no? Entre 300. Entonces, más o menos, este paciente está latiendo a 200 y cachito de latidos por minuto. Aquí vemos otro ejemplo de una taquicardia por reentrada ortodrómica, en donde igual vemos QRS relativamente estrechos. Vemos como en D1 tenemos aquí una pequeña muesca negativa que representa la despolarización anómala desde abajo de las aurículas. Y por favor compárenla con la taquicardia por reentrada antidrómica. Noten aquí cómo estos QRS son mucho más anchos, ¿no? Estos QRS son muy anchos porque ahora la despolarización ventricular sucede por la vía accesoria. Comparen estos QRS tan delgaditos con estos QRS tan anchos que incluso parecen una taquicardia ventricular. Aquí tenemos una conducción anómala con una onda delta negativa y de repente aquí cae probablemente una extrasístole y empieza la taquicardia por reentrada. También es importante notar que los pacientes con Wolff-Parkinson-White tienen un mayor riesgo de desarrollar ya sea flutter o fibrilación auricular, un mayor riesgo a comparación de la población general. Y a diferencia de una fibrilación o un flutter auricular normal, los pacientes que además tienen un haz accesorio van a tener morfologías del QRS variable, según la vía de que se use de las aurículas hacia los ventrículos. Y esto va a depender de la refractariedad de cada vía accesoria. O sea, en el flutter y en la fibrilación auricular, las aurículas se contraen muy rápido y dependiendo de qué vía se encuentra en un periodo refractario, a veces esta conducción eléctrica tan acelerada de las aurículas puede a veces discurrir por la vía anómala y a veces discurrir por la vía fisiológica, dando una morfología del QRS variable. Y aquí, importantemente también, tenemos el riesgo de que la conducción de entre las aurículas y los ventrículos sea de 1 a 1. Normalmente en pacientes que no tienen estas vías accesorias, el nodo aurículo-ventricular detiene la mayoría de los impulsos eléctricos de la fibrilación o del flutter de las aurículas y únicamente conduce pocos hacia los ventrículos para que estos ventrículos se puedan llenar y después contraer bien. Pero aquí, como tenemos una vía accesoria que no tiene esta pausa, corremos el riesgo de que todas las fibrilaciones o todo el flutter auricular pase a los ventrículos y que se degenere en una fibrilación ventricular, que es un ritmo letal. Aquí notamos cómo tenemos una taquicardia extremadamente acelerada y también notamos cómo los QRS varían mucho, ¿no? La morfología de este es distinto a este, que es distinto a este, que es distinto a este, ¿no? Y vemos cómo el intervalo RR, o sea, entre esta R y esta R, es diferente que el espacio entre esta R y esta R, que es diferente entre esta R y esta R. O sea, es una fibrilación franca, pero con una morfología del QRS que varía. Notamos aquí lo mismo, ¿no? Se ve todo un caos. Vemos cómo cada QRS tiene una morfología distinta y cómo está separado cada uno con un intervalo irregularmente irregular. Notamos aquí lo mismo. Vean todas las morfologías distintas del QRS y cómo están separados de manera irregular.
Hablando un poco de la epidemiología del patrón de Wolff-Parkinson-White, es un patrón que es extremadamente raro. En una revisión de 22.500 trabajadores de aviación, se notó que la prevalencia de Wolff-Parkinson-White era únicamente del 0.25%. Y de este porcentaje tan chiquito, solo un 1.8% tenía antecedente de arritmias, o sea, de un síndrome de Wolff-Parkinson-White. Luego, en un reporte de 228 pacientes que tenían un patrón de Wolff-Parkinson-White que siguieron a 22 años, vieron que la incidencia de arritmias fue únicamente de un 1% anual. Sin embargo, como estos pacientes que desarrollan el síndrome de Wolff-Parkinson-White tienen el riesgo de hacer ritmos letales como fibrilación o taquicardia ventricular, es importante siempre estadificar el riesgo de que desarrollen estas arritmias para ofrecerles tratamiento. En general, los pacientes que son asintomáticos entre 35 y 40 años los consideramos de bajo riesgo y podemos ofrecerles únicamente observación y seguimiento. Sin embargo, aquellos que determinamos que son de alto riesgo para este tipo de arritmias, hay que hacerles estudios electrofisiológicos y en caso de que se compruebe que son de alto riesgo, hay que hacer una ablación de la vía accesoria. ¿Cómo vamos a estratificar el riesgo que tienen estos pacientes para hacer estas arritmias letales? Vamos a ver que si un paciente tiene el patrón de Wolff-Parkinson-White intermitente, o sea que en el mismo electro veamos que tiene complejos normales y complejos de preexcitación, estos pacientes ya en automático son de bajo riesgo y únicamente los podemos dar seguimiento por la consulta. En cambio, si tienen un patrón persistente, o sea que todos los complejos QRS tienen un patrón de preexcitación, hay que someterlos a una prueba de esfuerzo con un electrocardiograma. Si si durante la prueba vemos que tienen un patrón intermitente, o sea que otra vez hay complejos normales y otros de preexcitación, ahora los podemos clasificar otra vez como bajo riesgo y les damos seguimiento. Mientras que aquellos que tengan un patrón persistente durante la prueba, o sea que durante la prueba de ejercicio siempre vemos un patrón de preexcitación, estos son tentativamente de alto riesgo para desarrollar muerte súbita y hay que hacerles pruebas de electrofisiología invasivas. Aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de muerte súbita por las pruebas de electrofisiología son aquellos en donde se detectan múltiples vías accesorias, se pueden inducir ya sea la taquicardia por reentrada o el flutter o la fibrilación, tienen un intervalo RR de menos de 250 milisegundos o tienen un periodo de refractariedad corto de la vía accesoria de menos de 240 milisegundos. Si se comprueba que tiene alguno de estos, entonces son pacientes de alto riesgo a los que hay que ofrecerles la ablación por catéter de esta vía, porque si no, tenemos el riesgo de que hagan una muerte súbita. También hay estas fibras de Mayheim, que son fibras que se parecen fisiológica e histológicamente a cómo funciona el nodo auriculoventricular, porque también pausan. También se hace una pausa cuando la conducción de las aurículas viaja hacia los ventrículos por esta vía accesoria, y es una vía que por lo general surge de la aurícula derecha y discurre por el ventrículo derecho a donde empieza la banda moderadora. En estos pacientes, como tienen una pausa fisiológica en esta vía accesoria, pueden tener intervalos PR normales. Sin embargo, también están predispuestos a taquiarritmias, por lo que si desarrollan alguna de estas taquiarritmias, también hay que ofrecerles tratamiento por ablación de catéter. Noten aquí una taquicardia por un haz de Mayheim, en donde tenemos QRS anchos, porque al final la conexión entre las aurículas y los ventrículos, la despolarización no sucede por el nodo auriculoventricular, sino que sucede por este haz accesorio. Y como por lo general están situados en el lado derecho del corazón, van a conducir como si fueran un bloqueo de rama izquierda. Esto significa que vamos a ver QRS negativos en B1 y B2 y QRS positivos en B5 y B6. Siempre es importante tener diagnósticos diferenciales en los electrocardiogramas y en el Wolff-Parkinson-White destacan estos tres. Están los bloqueos de rama, que a diferencia del Wolff-Parkinson-White, el intervalo PR está respetado y no tienen onda delta. Sin embargo, estas muescas se podrían confundir con una onda delta. En las extrasístoles ventriculares también tenemos QRS anchos, pero aquí estas extrasístoles puede que coincidan con una P justo antes y que parezca que tenemos un intervalo PR acortado, pero esto va a ser irregular. Y además tenemos una pausa compensadora y no tenemos onda delta. También en el ritmo idioventricular tenemos QRS anchos que pueden estar enmuescados y se pueden confundir con una onda delta, pero pues aquí ahora vamos a hablar de Lone Ganong Levin,
que es el otro ritmo común que comprende los síndromes de preexcitación. Y en estos sucede una preexcitación a través de la conducción eléctrica de las aurículas hacia los ventrículos, pero ahora la vía accesoria va a caer justo en el nodo auriculoventricular por unos haces que se llaman los haces de James. Esta despolarización temprana en los ventrículos sucede de manera fisiológica, como lo sucede en cualquier otro corazón, a través del sistema His-Purkinje. Para representarlo de manera gráfica, aquí tenemos en la porción de arriba de este dibujo las aurículas y en la porción de abajo los ventrículos. Tenemos una despolarización auricular normal, o sea, vamos a tener una P normal, pero ahora igual nos vamos a bypassar el nodo auriculoventricular, pero en vez de que lleguemos a otra porción del ventrículo, vamos a caer justo en el haz de His, y así entonces la despolarización ventricular como tal va a ser fisiológica, va a ser normal. Lo único que hicimos es que nos saltamos el nodo auriculoventricular. Así, al saltarnos, bueno, tendremos una P normal porque la despolarización auricular sucede de manera fisiológica. Tendremos un intervalo PR corto que caracteriza a los síndromes de preexcitación porque ahora nos saltamos al nodo auriculoventricular, pero ahora el QRS no va a tener onda delta, o sea, va a tener una morfología y duración normal porque llegamos directamente a las de His. Y así la onda T también va a ser normal porque si tenemos una despolarización ventricular normal, la repolarización también será fisiológica. Aquí tenemos un ejemplo de estos pacientes en donde realmente lo único característico pues es el PR corto. Tenemos aquí en el dedo largo una P normal y justo cuando va a comenzar el segmento PR comienza el QRS, que es muy parecido a uno fisiológico, es un QRS angosto. Aquí tenemos otro ejemplo. Por ejemplo, igual nos vamos a D2. Noten cómo tenemos una P normal y justo cuando va a comenzar el segmento PR, ahora en vez de tener una onda delta, pues únicamente tenemos un complejo QRS normal, ¿no? Con T's normales. Es importante considerar en este tipo de patrones que también aumentan el riesgo de taquicardia por reentrada auriculoventricular, de flutter y fibrilación, de la misma manera que el Wolff-Parkinson-White. Y que pues realmente hay muy pocos ensayos clínicos que han intentado abolir este tipo de patrones con distintos fármacos y han tenido resultados mixtos. Así que si alguno de estos pacientes desarrolla alguna de estas arritmias, también como en el Wolff-Parkinson-White, hay que hacer ablación por catéter de los haces de James. Así podemos concluir que los patrones de preexcitación son raros en la población general, ¿no? Suceden más o menos entre el 0.13 y 0.25% de la población y estos surgen, se dan porque hay vías accesorias de conducción entre la aurícula y el ventrículo. Y ya vimos que hay tres tipos en general. Están los que conectan a las aurículas con los ventrículos, como sucede en el Wolff-Parkinson-White a través del haz de Kent, a los que conectan las aurículas directamente con el haz de His, como sucede con los haces de James, en el Lown-Ganong-Levin, y a los que conectan las aurículas con el fascículo, como sucede con los haces de Mayheim. Estos síndromes de preexcitación se distinguen característicamente porque tienen intervalos PR cortos y además en el Wolff-Parkinson-White tenemos una onda delta y un QRS ancho, mientras que en el Lown-Ganong-Levin tenemos un QRS de características normales porque no tenemos onda delta. En general, estos pacientes tienen un muy buen pronóstico, ya vimos que menos del 2% va a ser síndromes o arritmias, pero que sí están predispuestos a este tipo de arritmias que pueden ser potencialmente letales, por lo que siempre hay que estratificar el riesgo que tienen estos pacientes a desarrollar estas arritmias y en caso de que sean de alto riesgo, hay que ofrecerles ablación por catéter. Eso sería todo. Quiero agradecerles mucho por tomarse el tiempo para escuchar esta plática y pues si tienen cualquier tipo de duda, por favor, o cualquier comentario, pónganlo en los comentarios. Gracias.